Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio, producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a La Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Hola gente, buenas noches. Gracias por conectarse a La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio que se transmite todos los jueves a las 8 de la noche. Soy Pedro Cardona Roy, el urbanista. Este programa se está transmitiendo en vivo por Facebook, en mi muro Pedro Manuel Cardona Roy y en las páginas del Urbanista y Hora del Territorio. Por Twitter a través del Urbanista PR, LinkedIn Pedro M. Cardona Roy, Twitch bajo el Urbanista, el canal de YouTube de La Hora del Territorio y se retransmite en diferido por Instagram y en formato de podcast por Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Amazon Music, Castbox, Pocket Casto, Radio Public y Stitcher. Recuerden compartir la información. Este es el episodio número 40 de esta temporada, así que hemos hecho muchas transmisiones. Por favor, compartan. Hoy tenemos la asistencia técnica, como casi todos los jueves, de Aitor Vitoria, a quien agradecemos su colaboración. Hoy vamos a estar hablando del dominio público y vamos a estar hablando de todas esas ocasiones donde hemos estado viendo cómo se roba el dominio público, cómo se ocupa el dominio público por particulares que simplemente lo entienden como suyo y nos lo quitan a todos los puertorriqueños. Pero luego les voy a pedir unos minutos de atención para hablar de algo muy importante y que no ha sido anunciado, pero creo que tenemos que empezar a hablar de unos temas que son un poco complicados para algunos, necesarios para otros. Yo creo que es sumamente necesario que nosotros empecemos a hablar de unos temas que son fundamentales para nuestro futuro en este país. Así que nada, esta noche vamos a empezar hablando de este caso de Aguadilla y vamos a ver algunas imágenes, ¿verdad?, del sector del Muelle de Azúcar y lo que es el área de la Cueva La Golondrina y el proyecto que se conoce como The Cliff. Y vamos a hablar en ese contexto de los bienes de dominio público y vamos a darle también una explicación al municipio de Aguadilla, a la Junta de Planificación, a la OCPE y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de todos esos asuntos que se suponía que ellos hubieran atendido y que no han atendido y que nosotros nos vamos a encargar de que los atiendan. Así que en ese contexto es que vamos a tener la conversación de esta noche sobre el caso de los bienes de dominio público y lo que es el caso particular de Aguadilla para que podamos entender bien esta situación que estamos enfrentando en ese lugar. Miren, déjame mostrarles una imagen que tal vez ayuda a también entender el contexto. Este no es un contexto igual al de Sol y Playa en Rincón o al que hemos estado hablando de Dorado y de otros lugares. Este contexto en particular es un área del Carso
donde hay unos componentes muy particulares que coinciden en este sitio, ¿verdad? Nosotros tenemos un acantilado y en ese acantilado hay unas cuevas, hay unas cavernas, siendo esto el Carso. Esa roca del Carso es una roca que, para describirla de alguna manera que todo el mundo lo pueda entender, es una roca que es bastante porosa. Es una roca que tiene también cavidades, tiene huecos, es como una esponja. eh, y funciona como una esponja porque recoge aguas superficiales y las lleva a acuíferos y a depósitos de agua que utilizamos para consumo y utilizamos para distintas cosas, pero que ciertamente cumple un propósito también en los sistemas naturales. Esta gráfica que desarrollamos en la oficina, pues tiene el propósito de que ustedes puedan ver eh, esos bienes de dominio público marítimo terrestre, cómo se comportan en un contexto como el de los acantilados en Aguadilla, Isabela, etcétera. Miren, uno de los factores que tenemos que tener en cuenta es que esas cuevas, como la cueva de las golondrinas, que tiene una influencia mareal, o sea, que entra la marea, entra el agua de mar a ella, pues hasta el punto más profundo en el que entra esa marea o hay influencia mareal, hasta ahí llegan los bienes de dominio público marítimo terrestre. Pero hay otros factores que tenemos que tener en cuenta, y es que por definición del reglamento 4860 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en casos de los acantilados, los bienes de dominio público marítimo terrestre se extienden hasta donde está el punto de el tope del acantilado, donde el acantilado deja de ser un componente vertical o inclinado y se convierte en una superficie horizontal. En ese punto de inflexión, hasta ahí llega en principio, ¿verdad?, los bienes de dominio público marítimo terrestres. A partir de ese punto es que se establecen lo que es la zona de salvamento o los 20 metros donde no puede haber ninguna estructura de ningún tipo. A partir de ese punto, pudiera, si se autoriza, en los próximos 30 metros haber estructuras temporeras y en ocasiones se puede autorizar estructuras permanentes. Y eso ha sido muy controversial. Pero tiene que siempre existir en el tope del acantilado esa zona de salvamento. Y esa zona de salvamento, como hemos visto en otros casos, son bienes privados que están sujetos a cesión. El Estado, a través del deslinde, puede solicitar que esos bienes privados se cedan. Pero en cualquier caso, hay una servidumbre constituida sobre esos bienes privados, haya o no haya deslinde. Luego comienza entonces la propiedad privada. Aquí, como pueden ver, ahí están ilustrados los distintos componentes de esa fisiografía cársica, donde tenemos ríos superficiales que de pronto entran a través de sumideros, a través de distintas entradas de agua y se convierten en ríos subterráneos dentro de cavernas, y en ellos pueden haber lagos y ríos, ¿no? O sea, que en el subsuelo pueden haber, y los hay, en efecto, ríos subterráneos y lagos subterráneos. Así que nada, esto era lo que quería que ustedes un poco vieran para que tuvieran ese contexto. Y en el caso particular del sector donde estamos hablando, ¿verdad? Nosotros tenemos una cueva, la golondrina, que tiene un techo y una planicie encima de ella, pero es parte del acantilado y del farallón. Y en ese acantilado y en ese farallón hay vegetación y hábitat crítico del pelícano pardo. El pelícano pardo necesita de ese farallón y ese acantilado para poder anidar, es parte de su hábitat, es parte de su esencia. Y entonces
nosotros tenemos, aparte de la cueva Las Golondrinas, que es la que tiene la influencia mareal, se ha visto en múltiples pietajes, ustedes ven lo que son otras cuevas que están en ese farallón y ese acantilado. Las cuevas que no ha visto la secretaria Anaís Rodríguez Vega del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales están ahí, son varias. Pero una de ellas queda justo debajo del lugar donde se está desarrollando el proyecto de The Cliff. Así que ella no lo ha visto, pero está. Y ustedes lo pueden ver. Y aquí esta ilustración pues permite ver lo que es el pabellón, que le llaman también gazebo, centro de actividades, y lo que son los establos que se construyeron sobre la cueva La Golondrina sin permiso, sobre una cueva que no puede haber estructura, y sobre bienes de dominio público, como lo vamos a ver más adelante. Y también está ilustrado lo que es el proyecto de The Cliff, que lo vamos a ver también más en detalle un poquito más adelante, que como les dije está encima de esa cueva alta que existe justo debajo de donde está proyectándose el proyecto de The Cliff, que continúa construcción a pesar de que no ha cumplido con un montón de los requisitos que tenía que haber cumplido. Mire, entonces, aquí regresando al contexto, y algunas personas, si cuando miren esta fotografía aérea, van a ver que hay una estructura larga que es como un rectángulo. Esa estructura rectangular es parte de lo que eran los componentes del antiguo muelle de azúcar. El muelle de azúcar en el plan territorial del municipio de San Juan y todos los terrenos aledaños se designó como un área dotacional, o sea, que tiene un propósito de servir a la ciudadanía y orientado hacia el turismo. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante. Si ustedes se mueven en la estructura grande rectangular, si se mueven hacia arriba en la ilustración, van a ver un círculo. Ese es un tanque de los antiguos tanques que se utilizaba para almacenar la melaza de la producción de azúcar que iba a ser exportada a través del muelle de azúcar. Y si siguen en dirección hacia arriba en la foto, ven unos terrenos que están pelados, rodeados de dos áreas que tienen como un color más oscuro, es una vegetación. Ese es el área donde se proyecta el proyecto de The Cliff. Este es el diagrama del proyecto de The Cliff que preparó la firma de Oliver, y lo que nosotros hemos hecho es meramente marcar en ella, en azul, lo que es agua, en amarillo, naranja, lo que es el área que ellos identifican como dominio público, y estamos dándole el beneficio de la duda a pesar de que esta documentación es una documentación súper deficiente. Pero en este caso tomemos como bueno el planteamiento que hace Oliver de que esto es dominio público, y así lo marca en sus planos. Lo pone en inglés, pone public domain, pero es lo mismo. Y entonces en rojo aparece lo que es el retiro que les requirió el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que tenía que guardar del borde del acantilado. Esa zona de salvamento que les había ilustrado previamente, el Departamento de Recursos Naturales le dijo: en esa zona no puedes remover vegetación, no puedes hacer movimiento de terreno, no puedes tener estructura. Sin embargo, ellos, como pueden ver aquí, se ve ligeramente esa sombra grises de unos rectángulos, son los edificios que ellos plantean, que están incluso dentro de esa zona de retiro, y en ella se ha hecho un movimiento de terreno que ha alegado el desarrollador que fue un movimiento de terreno equivocado por el contratista. Sin embargo, los planos oficiales, tanto de obra civil como arquitectónica y de las otras disciplinas, ilustran que la intención es ocupar con la mitad del desarrollo
esa zona de retiro de 20 metros. Este es un proyecto que inicialmente se planteaba que fuera un desarrollo residencial y ahora se proyecta como un desarrollo turístico y está buscando incentivos para el desarrollo turístico este. Esta ilustración la miran aquí. En este momento simplemente la he girado para que ustedes, la misma ilustración girada, para que ahora la puedan correlacionar con lo que es la fotografía aérea que vimos previamente. Lo que hicimos fue ubicar el plano sobre la fotografía aérea para que ustedes puedan ver la relación de eso que ellos han proyectado y el contexto en el que se proyecta este desarrollo. Regresamos al uso de los mismos colores que habíamos tenido antes para que sigamos entendiendo, y ahora quitamos el plano para que ustedes vean el desarrollo de The Cliff en su contexto. Ustedes pueden ver que esa mancha amarilla de dominio público es una mancha que corresponde a lo que es el área que está en pendiente o el área del acantilado. También aquí no se ve muy claro, les pido excusas, pero hay en la parte norte, la parte de más arriba, se nota como un área ovalada, que es el área donde había un mogote que esta gente ha demolido de forma ilegal. Y vamos a hablar de eso más adelante, en unos minutos. Aquí estas dos flechas, ustedes la pueden ver que están orientadas hacia lo que es la estructura que les había enseñado antes, que era el establo y el gazebo o centro de actividades en este lugar sobre la cueva Las Golondrinas. Si nosotros tomamos los mismos parámetros que estableció Oliver en su plano para el desarrollo de The Cliff y seguimos los mismos principios que son los que están contenidos en el reglamento 4860 del Departamento de Recursos Naturales, toda esta franja que se extiende hacia el sur son bienes de dominio público marítimo terrestre y están dentro del acantilado y el farallón. Por lo tanto, las dos estructuras que ustedes vieron que están señaladas con la flecha están dentro de bienes de dominio público marítimo terrestre. Eso quiere decir que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico. Y esa es una de las razones que hemos estado hablando, y yo creo que ha habido personas que lo han estado señalando de una manera muy clara. El día de hoy estuvo el grupo de Molusco TV en el sitio y estaba también Eliezer Morina, estaba Wilmar Vázquez, habían toda una serie de otras personas que estaban en este lugar que son en un área de dominio público. Y ahí no puede haber duda. Esta área no es una propiedad privada, esta es un área que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, que un privado ha decidido hacer suya y construir unas estructuras sin ni siquiera gestionar unos permisos. Y además, creando unos impactos negativos sobre unas cuevas y unos sistemas naturales. Entonces, y aquí es donde venimos a algunas cosas, y en el día de hoy, pues el municipio de Aguadilla acaba de enviarme una notificación por redes sociales de todo lo que ellos están haciendo. Por eso yo quería compartir esto con ustedes. El municipio de Aguadilla tiene la facultad de revocar los permisos de The Cliff que no tiene acceso, debiera decir aquí. El proyecto de The Cliff no tiene un acceso. Para poder lograr ese acceso, tiene que negociar y tiene que presentar un acuerdo con la compañía de Dubon Development, que son los dueños del lugar por donde puede entrarse al proyecto de The Cliff. Eso no fue presentado como parte de los permisos. Por lo tanto, este es un proyecto que nunca pudo haber sido autorizado, porque tú no puedes autorizar un proyecto que no tiene acceso. Y el acceso es parte esencial del proyecto.
no lo podían haber autorizado. Y como se autorizó, lo único que se puede hacer ahora es revocar el permiso. Entonces, en adición a esto, incumple con los requisitos del Departamento de Recursos Naturales, aquellos retiros de 20 metros que nosotros vimos, sobre los cuales no podía darse una deforestación y se dio, que es lo que ha estado provocando la contaminación de las aguas por las escorrentías que bajan a través del acantilado, comprometiendo lo que es el hábitat del pelícano pardo y otras cosas, y las aguas y los arrecifes y toda la vida marina, pues es eso que no cumplió el desarrollo, es razón suficiente para que se le revoquen los permisos. En adición, no hay un cumplimiento con un estudio fase 1A, que es el estudio que se hace para analizar si hay impactos arqueológicos en este desarrollo o no lo hay. El Instituto de Cultura levantó bandera y dijo, esto que se ha presentado no cumple con los requisitos para obtener una autorización de una fase 1A. Aparte de esto, el municipio tiene la facultad de ordenar un cese y desista no solamente para el proyecto del gazebo y la estructura del establo, sino también para el proyecto de The Cliff. Este proyecto había sido inicialmente presentado como un proyecto residencial y, como les dije, se ha transformado en un proyecto turístico que tiene un componente de restaurante, que no se ha analizado el tráfico, y ustedes saben que para un uso residencial y un uso turístico hay un tráfico distinto que se genera y hay unos impactos que se generan de ruido y otras cosas que son distintos para las urbanizaciones vecinas, y eso no ha pasado. Y además, para el muelle de Azúcar, debe ordenar un cese y desista porque esto, como les dije, estaba clasificado para un uso dotacional y se están haciendo obras para llevar esta estructura y este lugar a operar como un uso industrial para la importación de combustible para el aeropuerto de Aguadilla, el Rafael Hernández. Debieron haber ordenado la demolición y restauración y aplicación de multas por la construcción ilegal y sin permiso sobre la cueva Las Golondrinas en bienes de dominio público. Este lugar nunca pudo haber sido construido. Oigan, y estoy consciente de que las multas que se le pueden aplicar a este desarrollo es una cosa así como $1,000 o una idiotez como esa, pero habría que fijar también multas. Y si no demuele la persona en el plazo de tiempo, tiene que actuar el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el municipio para demoler esas estructuras que están afectando la cueva cada día que están ahí. Así que no lo han hecho, no lo ha hecho el municipio tampoco y lo tenía que haber hecho. Aguadilla tiene unas facultades y responsabilidades que no ha ejercido y el alcalde y la legislatura han sido irresponsables y se exponen a que se les revoque el convenio de transferencia de facultades y se les retire la autonomía municipal. Aquí ha habido un jueguito político entre la legislatura, que es de un partido, y el alcalde, que es de otro, donde uno le ha echado la culpa al otro, pero la realidad del caso es que el convenio va ante la consideración de la Asamblea Municipal y la Asamblea Municipal también tiene que velar por el cumplimiento de lo que está contenido en el convenio y no lo ha hecho. El municipio debió presentar una querella ante la Junta de Planificación y una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, conforme lo dispone el capítulo 11 del reglamento conjunto que está vigente de acuerdo a la Junta de Planificación, que es el reglamento nulo de 2022. Y esto no ha sucedido. El municipio ha sido irresponsable desde su alcalde hasta la legislatura municipal y hay que exigirle cumplimiento a ambos. En el caso de la Junta de Planificación y la OCPE, tiene la facultad y obligación de auditar los permisos de los municipios y no lo ha hecho desde el año 2015. Y en este caso, al igual que en el caso de Salinas, en el sector de Camino del Indio, en Las Mareas, tenía que haberse dado una auditoría de los permisos municipales y no ha pasado.
tienen la obligación, tanto la Junta como la OCPE, de fiscalizar a los municipios y velar por el cumplimiento del convenio de transferencia de facultades. Ese documento y ese convenio es donde la Junta y la OCPE evaluaron la capacidad y la competencia del municipio para recibir responsabilidades que ellos tienen, pero tienen que velar porque esas responsabilidades estén cumpliéndose y se estén cumpliendo de acuerdo a la ley y lo que está contenido en el convenio. Y eso no ha pasado. La Junta y la OCPE han rehusado intervenir en este caso, a pesar de tener la obligación de hacerlo, y lo tienen que hacer a través de la División de Auditoría y Querella, según está descrito en la regla 11.2.2 del Reglamento Conjunto de 2022. La Junta de Planificación conoce de las ilegalidades en las construcciones sobre la cueva Las Golondrinas, el movimiento de terrenos sin permisos en el muelle de Azúcar y la falta de acceso e incumplimientos en el proyecto de The Cliff. La Junta de Planificación sabe que este proyecto no ha sido analizado como un proyecto turístico, fue analizado como un proyecto residencial y se pretende cambiar ese uso en la trastienda y sin cumplir con los trámites requeridos en ley. Una consulta de ubicación no se puede transformar de una manera como se está transformando esta, mucho menos con todos los incumplimientos que hay aquí. Y son 3 proyectos y los 3 proyectos están en incumplimiento. The Cliff, Muelle de Azúcar y las construcciones sobre la cueva Las Golondrinas. Todos vinculados al señor Carlos Ramón Román. El otro asunto es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y me han preguntado muchísimo y he comentado, ¿verdad? La secretaria designada del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez Vega, cuando entró dio la impresión de que estaba haciendo las cosas bien y que íbamos a ver un cambio de lo que fue la experiencia con Rafael Machargo. Sin embargo, todo eso se ha quedado en una especie de cortina de humo. Ella no ha dado seguimiento a la orden de demolición y restauración de las estructuras sobre la cueva Las Golondrinas. Dice que sí, pero ¿dónde está la prueba? No ha velado por el incumplimiento con sus propios requisitos y retiros de 20 metros en el proyecto de The Cliff. Allí hay un movimiento de terreno sobre esa área que había dicho el departamento que no podía darse un movimiento de terreno. O sea, que ¿de qué estamos hablando? No ha tomado en cuenta los informes de su personal sobre los múltiples incumplimientos en los alrededores del muelle de Azúcar, donde ha habido movimiento de terreno, ha habido depósito de material en el agua, ha habido material de escorrentías que acaba en el mar y acaba en los arrecifes y ha estado matando arrecifes y corales. Así que, pero sin embargo, la secretaria no ha hecho caso a ninguno de esos informes que ha presentado su propio personal. No ha sido efectiva protegiendo las aguas de la contaminación causada por el proyecto ilegal de The Cliff, y hay que añadir también el proyecto del muelle de Azúcar. Y no ha protegido el hábitat del pelícano pardo, que es una especie protegida. O sea que esto está totalmente bajo su jurisdicción y no ha cumplido. Vemos el incumplimiento de la Junta de Planificación, la OCPE, del municipio de Aguadilla, tanto de su alcalde como la legislatura, así como del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y esto, la verdad, que es intolerable. Este sábado está convocado todo el mundo a ir a Crash Boat, desde donde se va a salir en unas embarcaciones para llegar a este sector y reclamar lo que son esos bienes de dominio público marítimo terrestres que han sido robados al pueblo de Puerto Rico y en los que el Estado ha estado ausente y ha sido cómplice de ese robo. Tanto el gobierno municipal
cómo las agencias con responsabilidad, que son JP, OCPE y Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Vamos a ver qué es lo que tienen que decir a partir de este sábado en relación a estos asuntos. Pero al día de hoy no han cumplido. El gobierno municipal ayer hizo unas declaraciones de unas órdenes que había puesto el día 10 de agosto, pero no lo había comunicado hasta ayer. Una cosa muy parecida a lo que hizo la secretaria Anaís Rodríguez Vega. Sin embargo, hay toda una lista de cosas que no han hecho en relación a esto. Como les digo, estos 9 municipios que tienen facultades que han sido delegadas de las agencias tienen que cumplir, o si no, le tienen que retirar lo que son las facultades. Y yo creo que el municipio de Aguadilla ha sido altamente irresponsable y merece que se le retiren las facultades y que tenga un proceso en el que pierda su autonomía municipal por irresponsables. Miren, y esto yo creo que es la base de lo que yo quería comunicar en el día de hoy en relación a el muelle de azúcar de Cliff y la cueva Las Golondrinas. Importante, la cueva Las Golondrinas y las estructuras que están arriba no son propiedad privada. Esa verja que está allí no puede estar, esas estructuras no pueden estar, nadie puede impedir el acceso a ese lugar, no es posible. Esos son bienes de dominio público marítimo terrestre que están garantizados su acceso a toda la ciudadanía. Y esto es lo último que quería comentar con ustedes. Yo sé, esto no es típico que yo entre en estos temas, no de esta manera, pero yo creo que la irresponsabilidad y la falta de capacidad del gobierno de Pedro Pierluisi y de Pedro Pierluisi Urrutia en particular es algo escandaloso. Aquí no hay gobierno, se ha abandonado a la ciudadanía y se ha comprometido y se ha dejado de velar por lo que es lo público, los bienes de dominio público y todo lo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico. El sistema de permisos no sirve. El regreso a clases, lo hemos visto, es ofensivo. O sea, tenemos escuelas que tuvieron meses para tenerlas preparadas antes de que llegaran los maestros y los estudiantes, y lo que hay es un cucarachero y un desastre en esos planteles que es una vergüenza. A pesar de todas las escuelas que han cerrado de la manera tan atroz que lo han hecho, no han sido capaces de poner esas pocas escuelas que tienen bajo su responsabilidad en condiciones para poder atender a la población. Los apagones y los papelones y los insultos de la conferencia de prensa de los cretinos de Luma es una cosa inaceptable. ¿Cómo rayos puede haber un pendejo que viene a hablar en inglés en una conferencia de prensa al pueblo de Puerto Rico sin un traductor, sin una estructura, sin un conocimiento de lo que está diciendo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tolerar que unos imbéciles como estos controlen nuestro sistema eléctrico y que el gobernador defienda ese contrato, a pesar del reculeo que ha tenido en el día de hoy, pero ha estado todo el tiempo aplaudiendo y condonando todas las acciones de Luma, que han comprometido la estabilidad de este país a unos niveles que nunca antes nosotros habíamos experimentado? Por otro lado, y esto es muy alarmante, en estos días también se anunció la privatización no sé si son 14 puertos en Puerto Rico. Nosotros somos una isla y no vamos a tener control de nuestros puertos, ni para actividad turística, ni para la actividad de entrada y salida de bienes esenciales.
O sea, ¿qué están pensando? Aquí hay unos imbéciles que están controlando el país y nos están llevando a un caos absoluto. Y son unos incompetentes e irresponsables. ¿Cómo es posible que se esté considerando el privatizar esos puertos? El 85% de lo que se consume en Puerto Rico llega a través de esos puertos. O sea, si nosotros perdemos ese control, unos privados van a decidir qué entra y cuándo entra la mercancía. ¿Cómo es posible que se sea tan imbécil? Esto es intolerable. El aeropuerto es un caos. Lo hemos visto en todas las tomas que se han presentado en estos días. La fila, el chiquero que es aquello, el asco que son los baños, la incapacidad de manejar el volumen de pasajeros que tiene el aeropuerto para entrar y salir. Es un desastre. Ese contrato de Aerostar ha sido un desastre. Al principio pintaron un par de cosas, hicieron un par de cosas, pero hoy día el aeropuerto es un desastre. El sistema de salud colapsó hace años, pero ahora estamos en un punto donde el sistema de salud está matando gente porque no es capaz de atender a la población en Puerto Rico. Y si ustedes no siguen al doctor Irán Rodríguez, síganlo, porque ha sido una de las voces más importantes sobre este asunto. Las aseguradoras también nos maltratan y deciden qué servicios son los que se le van a prestar a los ciudadanos en Puerto Rico. Son los verdugos que toman la decisión, este vive y este muere. Y nosotros hemos aceptado eso. Yo creo que nosotros estamos en un punto donde la situación en Puerto Rico es intolerable y nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. Nosotros no podemos esperar a que esto se resuelva cuando vengan las próximas elecciones. Esto hay que resolverlo ahora o nos van a matar a nosotros y no lo debemos permitir. Yo por lo menos no me voy a quedar callado. Es insultante lo que está pasando en este país y la incompetencia del personal que está trabajando con Pedro Pierluisi es notable. Y el gobernador no tiene la capacidad para gobernar. Eso está comprobado ya. Si es que está gobernando. No sabemos si es que él está en el país o no está, porque no se nota cuando está o no está. Es igual de incompetente y es igual de caótico el país. Y yo creo que ya nosotros no podemos seguir en esta situación más tiempo. Todas estas cosas se suman, todas estas cosas nos comprometen, todas estas cosas nos cuestan también. Así que yo creo que tenemos que ya exigir que esto se atienda y se resuelva. Miren, y esto es una tontería, pero nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para transformar. Sea que usted replica este video, sea que usted sale a la calle, sea que usted escribe en los billetes mensajes fuera Luma, fuera Pedro Pierluisi, tome cartas en el asunto. Las acciones pequeñas sumadas hacen cambio. Tenemos que provocar el cambio, tenemos que unirnos, tenemos que buscar cómo vamos a transformar esto y tenemos que identificar también quiénes son las personas que nos deben representar, porque no puede pasar como pasó con Ricardo Rosselló, que lo sacamos y entró la bandida de Wanda Vázquez y permitimos que gobernara, que incluso es mejor que Pedro Pierluisi, pero era una bandida y es una bandida. Y eso es lo que no podemos permitir que suceda otra vez. Y nos corresponde a todos nosotros tomar cartas en el asunto. Este sábado 20 de agosto, todos tenemos que ir a Crash Boat a las 10 de la mañana. Vamos a hacer historia, no hay marcha atrás. Nosotros tenemos que tomar control, tenemos que
resolver este asunto. Nos toca a todos y todas hacer ese cambio. Así que yo espero verlos este sábado. Les pido que compartan este video y les pido que consideren estar allí este sábado. Y si no pueden ir, estén pendientes para darle réplica a los mensajes para asegurarnos de que todo el mundo conoce lo que sucedió el 20 de agosto en Crashboat en Aguadilla. Gracias por conectarse a la hora del territorio y nos vemos este sábado en Aguadilla. Gracias, gente. Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio, producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a La Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Gracias por conectarte a La Hora del Territorio. Si te ha gustado el contenido, dale me gusta, comenta y comparte.